todos, ¿cómo están? Los saludo otra vez en este miércoles de live. Yo soy Janice White, soy creadora y CEO de CB Divis. Estoy aquí en Tulum, Quintana Roo. Hoy está con nosotros Paola Palazón, que es precisamente fundadora de Bontea y también fundadora del colectivo Diseño Mexicano. Y hoy vamos a hablar precisamente el tema de hoy es CBD y la depresión posparto o el tratamiento posparto. ¿Qué pasa después de ser mamá? ¿Qué pasa con nuestros cuerpos? ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Qué pasa con nuestro estado? Entonces, ¿cómo el CBD ingiere como coadyuvante o más bien se presenta como coadyuvante para estos momentos? ¡Hola! Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Vamos a arrancarnos primero me gustaría que nos contaras un poquito tu experiencia de cómo encontraste tú el CBD y para qué lo buscaste. Fíjate que además todo está muy relacionado con lo que he hecho en los últimos años y con la depresión postparto. Empecé este tema y cómo llegué al CBD fue justamente cómo me he dedicado en los últimos años al tema del bienestar. Y fue a través de la depresión postparto, justamente. Después de que nació mi hijo, me diagnosticaron depresión postparto. Y empecé, bueno, yo no soy psicóloga, eso es algo que siempre aclaro. Yo soy, te digo, promotora del bienestar y la salud mental y por eso me he dedicado los últimos años a emprender en ese tema. Y bueno, a raíz de eso empecé como a buscar opciones y empecé también a leer. Así nació Psiqui, mi proyecto, así nació Bontea también, un poco en ese momento de búsqueda de por qué no se hablaba de ciertos temas y también de entender que esos temas eran más comunes de lo que nos imaginábamos. ¿Por qué si es más común de lo que nos imaginábamos? ¿Por qué no se habla? Mi primer acercamiento con el CBD ocurrió porque cuando a mí me diagnostican la depresión postparto, y claro, en ese momento, honestamente, yo no sabía nada del tema porque no es algo que te hable el ginecólogo o la ginecóloga, esa es la realidad. Después investigando, vi que realmente nadie habla de eso. Es que no te preparan para nada. No hay preparación, no hay ninguna conversación, un poco de información, a lo mejor, digo, no que queramos un instructivo, pero sí a lo mejor una conversación acerca de qué puede pasar, cuáles son las posibilidades, sí. ¿no? Y luego vamos a hablar del tema social, de por qué no se habla, y vamos a hablar incluso de lo que sí está en la ley y por qué no se aplica. Bueno, mi primera reacción fue hablar con mi ginecólogo y básicamente decirle, oye, me acerqué, estoy sintiendo esto. Digo, en casa hubo mucha ayuda, que eso es un tema muy importante. Muchas de las veces que no se diagnostica la depresión postparto es porque sentimos pena de hablar de esto, por todo el tema social, porque bueno, ¿cómo vas a estar deprimida si acabas de ser madre? ¿Cómo vas a sentirte triste si te acabas de realizar en la vida? Porque para la sociedad, ser madre es realizarte en la vida. ¿Qué digo? Ese es un tema para otro live. Para otro tema. Ahí yo también te acompaño para que veas. Hubo un acompañamiento en casa que dijo, a ver, algo está pasando, hay que buscar ayuda. Y claro, mi primera reacción fue buscar a mi ginecólogo y después buscar a una especialista en la salud mental, a una psicóloga. Y lo que me recomendó en ese momento, yo seguía lactando, mi depresión postparto, digamos que fue diagnosticada de manera tardía, cuando usted tenía 13 meses, 12 meses. Yo tenía esa depresión desde hace muchísimo tiempo antes, pero evidentemente no la había manifestado ni la había asumido. Y cuando yo llego a él me mandó unas pastillas, me dijo, para que durmiera mejor. Y me dijo, no pasa nada con la lactancia. Yo honestamente me saqué mucho de onda, porque no era lo que yo quería, o sea, no quería tomar pastillas, básicamente. Y lo que dije, bueno, voy a estar drogada todo el día. Esto es lo que es esta pastilla, básicamente. Cuando busco ayuda de un profesional de la salud mental, una terapista, una psicóloga, mis episodios, porque mi depresión postparto, al final, cuando ya decido como buscar ayuda, se manifestaba en ataques de pánico y de ansiedad y mucha taquicardia, que eran muy fuertes y cada vez más frecuentes. Mi terapista en su momento me dijo, si estos episodios siguen ocurriendo con esta intensidad, porque eso es muy, muy al inicio que yo empecé a ir,
Y con esta frecuencia vamos a tener que recurrir a los fármacos. Y yo igual volví a mi misma posición. Yo sí llegué a tomar la pastilla que me mandó mi ginecólogo 1 o 2 veces y no la quise tomar más. Y yo le dije, no, es que yo no voy a tomar fármacos. No quiero tomar fármacos porque estoy lactando y porque no quiero, básicamente. No quiero estar enojada todo el día. No es mi elección, o sea, no es el Y producto digo, que yo yo no quiero, estoy en contra de los tratamiento fármacos. para mí. Sí, claro, y creo Claro. que en algunos momentos es necesario y que evidentemente ayudan, pero en ese momento yo no quería, yo estaba muy negada como a eso. Y ahí fue que empecé a investigar sobre otras alternativas. Caí en el CBD. Mi primera experiencia con el CBD, y esto también es algo que creo que es importante hablarlo, fue de una manera un poco clandestina, porque yo no tenía información, esa es la realidad. Y cuando yo empecé a darme cuenta que lo que yo estaba tomando y empecé a leer más no era realmente CBD, sino que había posiblemente un porcentaje mayor de THC de lo que yo, o de lo que me habían dicho, y ese no era mi objetivo. Ya. eh, Conocí tu marca. Una gran amiga me dijo, porque le comenté, le digo, oye, es que alguien me vendió esto, no tiene etiqueta, pero bueno, yo estaba en ese momento descubriendo que no estaba negada la pastilla, bla, bla, bla. Pero digo, yo creo que esto no está cumpliendo el objetivo que yo quiero. O sea, creo que tiene un componente de THC que no es mi objetivo en este momento. Mi objetivo es otro. Y ella me habló de ustedes. Ya entré a su página, leí, y por eso es tan importante, y me he dado también en los últimos años hablar del tema de la regulación, de todo el tema de la industria canábica, porque tenemos, o sea, eso da pie a este tipo de situaciones. Claro. Entonces, y Claro. por eso es tan importante que ustedes hablen de esto y que la gente esté informada sobre lo que está consumiendo. Definitivo, Entonces, bueno, la educación es una plataforma, para nosotros es el pilar, o sea, es el pilar de nuestra marca, de nuestro ethos. Entendemos que precisamente porque por la falta de legalidad, o sea, por la falta de legislación, es que hay tanta confusión ahorita acerca de lo que se puede, lo que no se puede, lo que es legal y lo que no es legal, lo que está regulado y lo que no está regulado. Y en ese afán, en esa laguna de información, crea muchas situaciones como la tuya, en donde la gente busca un producto que, pues, que a lo mejor no está tan regulado, que no tiene permisos y que no cumple al final con el objetivo, sobre todo porque los ingredientes no sabemos de dónde son, de dónde vienen, cuánto contienen, y claro que es responsabilidad de las marcas y responsabilidades de quien lo está vendiendo, compartir esta información veraz con todo el mundo. Entonces sí, yo entiendo perfecto cómo esta laguna o este hoyo en la legislación fomenta tanto la piratería como la compra ilegal, el mercado negro, entre muchas otras cosas, ¿no? Y causa este tipo de situaciones emocionales y de estrés y de ansiedad en personas que están buscando solucionar estos problemas. Entonces, ¿cómo encontraste tú que el CBD te ayudó a esa optimización personal o autooptimización para mejorar e incrementar tu calidad de vida? Esa es como mi misión en la vida. principalmente un tema de relajación. O sea, como que el CBD me ayuda finalmente como a relajarme muchísimo. Y en los momentos en los que me cuesta dormir, que tío, cada vez han sido menos frecuentes, pues me ayuda también a dormir, en diferentes dosis y diferentes formatos. Claro. Porque entonces digo, las gomitas para el día te ayudan a estar todo el día como muy relajado, y las gotitas en la noche de cierta dosis, todo además ha sido con un acompañamiento de ustedes, porque las veces que yo he tenido que cambiar como de dosis de los goteros, de las gotas, pues siempre les pregunto, oye, a lo mejor ya no está, bueno, prueba otra dosis a ver cómo te funciona y en tanta cantidad. Y también entender un poco con el tema del CBD, y esto ya es como una reflexión en general a la sociedad, ¿cómo hemos sido capaces de satanizar tanto una planta? Cuando tú empezaste a tomar CBD para el problema de la depresión postparto,
¿Hubo algún comentario acerca de la lactancia? ¿Hubo o sea, alguien que te haya dicho, ya sabes que no lo hagas cuando estás lactando? Nadie, no, fue recomendado. O sea, ok. No, nada. Ok, Nunca hubo un comentario. Coincidió que después dejé de lactar, ya, ya por ok, otros temas, en realidad, por ok. cansancio un Ya no poco. estabas lactando entonces Sí, cuando sí. empezaste a tomar CBD. No, creo que cuando empecé a tomar sí, todavía, y ya duró como unas semanitas y ya decidí dejar de lactar. Pero no, nunca hubo un comentario de sobre si era contraindicado, porque a ver, no es algo que afecte al bebé, al ser una planta y al ser natural. Bueno, claro, porque es parte de, o sea, lo que estás haciendo es activar el sistema endocannabinoide de tu cuerpo para crear tu propio cannabinoide, que es la anandamida, ¿no? Entonces es precisamente porque es un proceso natural, Claro, es como ingerir aceite de otra cosa, ¿no? O aceite de coco, o aceite claro, de, ¿no? claro, de olivo, o, ¿no? O sea, claro. en realidad es como O tomarte un té, o sea, yo me acuerdo que durante el proceso de lactancia tomaba una cantidad de tés y atoles y cosas para promover justo la claro. producción de leche, ¿no? Avenas, galletas, comí un montón de galletas especiales con avena y ciertas cosas, ¿no? Y es un poco así. Y a mí, a pesar de que el médico me insistió mucho que el fármaco no afectaba la lactancia ni afectaba al bebé, pues sí yo tenía un poco de dudas sobre eso. Claro. Esa es la Pues verdad. O sea, Pues sí, ¿no? porque al Digo, final yo sí, entiendo que la eso es un duda puede venir químico. como por ambos lados, ¿no? Igual, o sea, Claro, ¿qué pasa? Sobre todo también porque hay que recordar, y esto siempre hay que mencionarlo, que el CBD no es psicotrópico. El CBD claro. no tiene ningún efecto psicotrópico, no altera el estado mental. Y lo que hace precisamente, como dices, es relajar. Ahora, cuando uno está así de relajado, cuando después de estar en una tensión tan alta y tan grande como esta depresión que se manifiesta en ataques de pánico, ataques de ansiedad, eso es un nivel de estrés muy elevado. Y luego el CBD te lleva a un estrés, una relajación. Entonces, ese cambio, lo que sucede en ese cambio en ese momento es que lo que se nos otorga es claridad mental. La depresión postparto puede tener unos síntomas tan leves y llegar a ser solo una tristeza que dura las primeras semanas después de que nace el bebé, hacer unos episodios de depresión fuertes con ataques de pánico y una cantidad de síntomas más. Eh, la sociedad nos ha dicho normalmente que cuando tú tienes un bebé tienes las hormonas alborotadas, que es lo Era que justo lo que te normalmente iba a te dicen. preguntar. Ah, sí, claro, ¿Qué, estás triste. Ay, tienes las qué tan hormonas culpables son las alborotadas. hormonas? ¿Qué tan Claro. culpables, no? O sea, Digo, sí. ok, Y vuelvo. Yo no soy psicóloga, me he dedicado después de esto a, a leer y a estudiar y a emprender, porque de ahí nació Psiqui y mi socia Mafra y yo estuvimos embarazadas al mismo tiempo, sufrimos ambas depresión postparto. Un día nos sentamos a hablar y dijimos, ¿por qué nadie habla de esto? ¿es Y experiencia? dijimos, hay ¿Es que hacer algo. experiencia? Por supuesto que sí, claro. Y así empezó Psiqui. O sea, nosotros empezamos a promover el tema de la depresión postparto, a escribir en medios sobre esto, a ir a radio cada 15 días, que es lo que hacemos, en 2020, antes de que nos encerraran y que empezara la cuarentena, a subir una iniciativa al Senado para reformar el artículo 61 de la Ley Federal de Salud, porque sí existe un protocolo de atención a la depresión postparto que se dejó, no existe una reglamentación, esa es la realidad. Y tampoco está contemplado en la ley mexicana que el Estado tiene el deber de atender a las mujeres que son madres, informarles que esto existe e implementar ese protocolo que ya se dejó. Entonces, me dedicaba a esto como a promover este tema. Pero bueno, lo importante aquí es entender que es un tema que se tiene que tratar. Cuando No, empezamos a leer... felicidades porque es súper necesario. Te felicito y agradecemos, y creo que en nombre de las mujeres en general, estamos agradecidas contigo de que estés haciendo este trabajo en donde estás empujando que claramente el Estado ayude y apoye a sus ciudadanas, porque además somos el 51% de la población, entonces
es importante que la salud mental se considere para todos y la depresión postparto es parte de esa salud mental, sobre todo en en países latinoamericanos en donde las familias son numerosas, en donde hay, ¿no? O sea, donde la familia es la base de todo, entonces pues las mujeres son el pilar de la familia y eso se traduce en que deberían de tener el mejor tratamiento y el mejor cuidado y sin embargo no es así. La Organización Mundial de la Salud, en México hay muy poca data sobre este tema, escasa de hecho. O sea, no hay. Cuando acudimos para armar esta reforma del artículo 61 a la Secretaría de Salud, básicamente no hay data sobre la incidencia de la depresión postparto en México. Entonces, primer punto, ¿cómo puedes generar política pública si no tienes idea del tamaño del problema que tienes? El problema, claro. No hay forma. Entonces, después, la Organización Mundial de la Salud, que tiene unos datos más o menos generales de Estados Unidos, de mujeres latinas en Estados Unidos y México, dice que cada 10 mujeres que dan a luz, 6 sufren depresión postparto. Entonces, quédense como con ese dato ahí y les voy a ir diciendo varias cosas. Hay una correlación, y eso está comprobado, y hay investigación, que dice, la mayoría de la gente que se suicida en el mundo, que ya sabemos que son cada 40 segundos, se quita la vida de una persona. La mayoría de esa gente está entre los 12 y los 25 años. Hay una correlación entre esas conductas de riesgo, así como otras, violencia, adicción a ciertas sustancias, con traumas de la primera infancia. La primera infancia va de 0 a 7 años. La incidencia de la depresión postparto puede ocurrir hasta 2 años después del nacimiento del bebé. Claro, después de los 6 meses ya es un trastorno depresivo. Okay. Sigue siendo posterior, pero es un trastorno depresivo. Entonces, si tú empiezas eso que tú acabas de decir, en esta sociedad donde la familia es el núcleo, y tú dices, si mamá está bien, bebé está bien. Entonces, y lo relacionas con 12 años, suicidios, conductas de riesgo. Si mamá está bien, bebé está bien. Entonces, si mamá y bebé está bien, familia está bien. Y si familia, que es el núcleo de la sociedad, está bien. Entonces, sociedad está bien. Entonces, finalmente, la depresión postparto, que es lo que nosotras defendemos a más no poder, y es lo que hemos llegado, a la conclusión a la que hemos llegado, es la punta del iceberg. Claro. Del bienestar social. De acuerdo. Entonces, hay o no que tratarlo con las herramientas que sea, que es lo que siempre decimos. Cada quien tiene sus herramientas. Esta es una herramienta natural que combinada con otras te puede dar resultados, nunca dejando de asistir a un profesional de la salud mental. Cuando esto pasa de ser una tristeza temporal de unas 4 semanas después del posparto a unos episodios depresivos, sobre todo. Hay que buscar ayuda y después hay que hablar y normalizarlo. O sea, sí, hay un proceso hormonal, es real, tienes las hormonas alborotadas, acabas de crear una vida, lo que no, tú es en tu cuerpo. Es el trabajo más cañón, más impresionante, sí. Pero sí, la depresión postparto tiene un componente que no solo es hormonal. Entonces, hay temas físicos, hay temas químicos y sobre todo hay temas sociales. Y en nuestras sociedades ese tema social se le añade a temas económicos. Sí, claro. Entonces, hay una cantidad de cosas alrededor, de miedos, de culpa, en una sociedad y en una legislación como la mexicana, donde las madres tienen tan pocos días para estar con sus hijos e hijos, y tienen que dejarlos en una guardería a los 45 días de nacido. Hay un tema de culpabilidad que obviamente hace que esto se potencie. Claro, y esa condición de culpa eleva los niveles de ansiedad a claro, constantes, totalmente. Altísimos. La culpa es un síntoma muy característico de la depresión postparto, donde además hay una legislación que no apoya y una sociedad la corresponsabilidad de roles, porque, a ver, aquí los hombres solo tienen 5 días de permiso. También. De paternidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Sí, no hay corresponsabilidad. Aquí no hay tanto, o sea, ni siquiera. Y son cosas como que si las vas desmembrando y vas viendo hacia atrás todo lo que eso conlleva, una cosa tan, por decirlo tan tonta, así, tan insignificante, como que es que no tenemos cambiadores. O sea, los hombres no tienen cambiadores. Entonces, no es en los espacios públicos. Entonces, sí, ¿qué estás haciendo? No estás apoyando la corresponsabilidad de roles.
para nada. Entonces, nuevamente, toda la responsabilidad recae sobre la mujer. Nuestro público y la gente que nos compra, por lo general, además de que las mujeres, porque son quienes compran en la casa, ¿no? Ellas son quienes deciden qué productos, etcétera, y recomiendan ¿no? a los integrantes de su familia y a amigos y demás. Pero en general lo que sí nos buscan mucho precisamente las mujeres, porque son las que más se benefician del CBD, en que les ayuda a regular los niveles de ansiedad, y solo con manejar el nivel de ansiedad, la potencia de poder realizar sus vidas libremente, felizmente, las hace todavía más productivas, más felices, más eficaces, ¿no? Entonces, todo lo que se espera de ellas es muy fácil si darlo, o sea, las mujeres lo pueden dar, si sus niveles de ansiedad bajan un poco y encuentran su equilibrio entre la salud holística, la salud mental, física, emocional, espiritual, etcétera. Nosotros hablamos mucho de cómo la química personal importa y cómo todos tenemos distinta química. La alquimia que todos tenemos en el cuerpo es distinta. Por eso es que algunas herramientas funcionan para unas personas, pero no para otras. Algunos compuestos funcionan para unas personas y no para otras. El beneficio de poder probar esto es precisamente que es natural y sin efectos secundarios, ¿no? Es un producto, o más bien es un compuesto muy noble, tanto que la Organización Mundial de la Salud ya lo declaró como completamente seguro para todas las poblaciones, incluidas las poblaciones vulnerables. Entonces, creo que no es de alto riesgo, por decirlo así, ¿no? O sea, no es que vas a probar algo, y eso es la percepción que necesitamos cambiar acerca de lo que se está consumiendo, ¿no? Porque no es estoy tomando marihuana, literal. O sea, Sí. que he escuchado eso miles de veces, así como, ¿tomas marihuana? No. No. No, entonces creo que ahí en el poder compartir esta información y sobre todo entender que ya es natural, es avalado por la Organización Mundial de la Salud y es tan seguro que puedes probarlo, y si no te gusta, no pasa nada, no pasó nada. Y que si te gusta y se te pasa la mano, por decir algo, es que tomé demasiados miligramos, a lo más que te va a pasar, el peor efecto secundario que vas a tener es que te vas a echar una siesta como de 1 hora y te vas a despertar descansado y a lo mejor se te hizo tarde para una junta, pero a lo mejor, pues bueno, necesitabas descansar más. No, y que el objetivo es, al final, disfrutar de la maternidad. Claro. Entonces, claro. si tienes algún, o sea, la maternidad en términos psicológicos finalmente es una crisis para la mujer y una crisis para la pareja, es una crisis del desarrollo, una crisis, digo, el término crisis a veces está asociado a temas negativos, pero tenemos, pero no, es una crisis del desarrollo como persona, la maternidad y la paternidad. Entonces, afrontemos esto y disfrutémoslo. Claro, Entonces, claro. si hay una herramienta que nos permite, porque sí es disruptivo la llegada, sobre todo si es el primer bebé a casa, y implica una cantidad de cambios y de situaciones y de miedos y de ansiedades, y hay una herramienta que te permite vivir a plenitud tu maternidad y vivir a plenitud tu vida en familia. Ojo, la depresión postparto puede no ocurrir en el primer nacimiento y sí ocurrir en el segundo. Eso también es un tema a considerar. Claro. Entonces, ¿por qué no abrirte a probarlo? Además, una planta que hay historia de uso desde 8.000 años antes de Cristo, no solo en la industria textil, sino como medicina. Entonces, sí, hay evidencia de eso, esa es la realidad. Me encanta, Paola, tu visión acerca de esto. Me encanta cómo acabas de darle al clavo, cómo es que las mujeres se pueden beneficiar de tomar CBD para disfrutar su maternidad. Para disfrutar de esto, para vivir la maternidad desde un lugar lindo y del amor y sobre todo de la alegría, y poder entonces crear un ecosistema y un ambiente equilibrado y sano y feliz en cuestiones de la dinámica familiar y el desarrollo y el crecimiento de ese nuevo integrante y de esa nueva personita que está llegando al mundo y no sabe nada, y pues hay que ser responsables de enseñarles todo lo demás. Y qué mejor que poderlo hacer en paz, con la calma mental y con una pareja que se encuentre
en la misma situación, en la misma circunstancia. Entonces, les agradezco muchísimo. Gracias a ti, Paola, te mando un abrazo. Gracias, Muchas gracias. felicidades por todos tus proyectos. Nos vemos muy pronto a todos. Sí. La gente saludable es gente feliz. Yo los quiero ver Sí. felices a todos. Les mando mucho amor, muchos besos desde aquí. Nos vemos Bye. pronto. Gracias.